Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, que estén bien de salud, que se encuentren estudiando para ya las nuevas clases, ¿verdad? No solo de anatomía, sino que todas sus materias. Yo me he atrasado bastante ahorita con subirle las clases, pero ya estamos retomando esta clase. La próxima semana ya estará disponible. Digo la próxima porque la otra semana la voy a publicar. Eh, sí decirles pues que más que todo lo hago porque sé que tienen evaluaciones en este fin de semana referentes a los laboratorios de macroanatomía, y esas notas pues serán necesarias para subirlas, ¿verdad? El próximo lunes. Primero Dios ya estén subidas las notas, ya ustedes podrán ver su desempeño, ¿verdad? En este primer cómputo con las medidas pues que tomé, que les decía que no convertí la nota en un 70 y 30, sino que la convertí en un 100% más 30, prácticamente así va a ser. O sea, lo que obtuvieron de nota en su parcial teórico de macro y teórico de micro se van a sumar y se van a dividir entre dos. Esa es la nota. Y le vamos a sumar todavía a esa nota el 30%, o sea, lo que obtuvieron en las exposiciones, que las notas fueron 8, 9 y 10. Y no se las mandé porque las modifiqué realmente. Tenía notas de 7, muchos grupos, y preferí mejor ponerles mejor nota a todos. Hay 8, 9 y 10. Eh, entonces, eso pues se tradujo en 2.4, 2.7 o 3. Hay tres grupos, creo que tienen 10 en sus exposiciones. Entonces, pues a todos se les va a sumar según lo que han obtenido en la nota de los teóricos. Se les va a sumar 2.4, 2.7 o 3 puntos, ¿verdad? Que corresponden a la evaluación. Ojo con eso. Eso solo va a ser en este primer cómputo. Para el otro cómputo ya no lo vamos a hacer realmente. Yo siempre le doy un poquito de prioridad, o no, tal vez no de prioridad, sino que le damos un poquito de consideración al primer cómputo en cada materia, porque es de adaptación. Y ustedes, pues, lejos de que tuvieron dificultades con su microanatomía del ciclo anterior, pues, de la forma de que hemos trabajado hoy, que es contracorriente, por decir así, porque yo tengo que ir preparando material nuevo y ustedes adaptándose también a una forma de trabajo, y de paso pues tratando de actualizar, no, sino que de reforzar o de adquirir conocimientos eh, que tuvieron que ser desarrollados en el primer ciclo. Pues ustedes han hecho la hazaña pues de presentar temas que hay grupos pues que muy bien. Yo estoy muy satisfecho. Hay otros que no, por supuesto que no, y no voy a decir grupos, sino que estudiantes. Hay estudiantes con los cuales yo no estoy satisfecho, porque yo ya les decía a los representantes, les ponía no sé si a todos, bueno, donde les hablaba de las condiciones para las exposiciones de este cómputo 2, y por supuesto no estoy a favor pues de los gañanes, como yo les digo, discúlpenme la palabra, los huevones. Entonces, o huevonas. No me gusta eso. La nota, pues, se nota cuando todo el grupo se faja, y se nota cuando los que les toca defenderlo, pues, hacen un mal trabajo. Y a mí no me gusta eso. Entonces, las notas deben de ser ganadas, y deben sentirse satisfechos pues por lo que han hecho. Entonces, yo quiero mejores trabajos, quiero mejores exposiciones, y hoy sí la nota va a ser personal. Entonces, al grupo, pues solo es por el tema prácticamente, que van a ir agrupados, pero la nota va a ser completamente individual, así es que no les vaya a extrañar. Y hoy, si no vamos a ser condescendientes, no les vaya a extrañar notas abajo de 5 en una exposición. No me gusta hacerlo, pero tampoco me gusta que me vean la cara. Entonces, no me gusta que lean, no me gusta. Detecto cuando alguien me ha estado leyendo, cuando uno le pregunta algo, no tienen ni idea de lo que uno les ha preguntado. En muchos grupos así les pasó. Entonces, eso no me gusta. La lectura comprensiva realmente, pues, no funciona en anatomía. Bueno, así es que, pues, les digo eso.
Este, y sí, pues quiero que trabajen mejor. Espero que salgan muy bien en las evaluaciones del doctor Baldomero, pues él me manifestaba de que iban a hacer evaluaciones fáciles, ¿verdad? Porque también se comprende que a contracorriente y a distiempo, mejor dicho, a distiempo están trabajando y tampoco debe ser así, pero son situaciones a las que se nos están presentando y nos tenemos que ir adaptando en el camino. Sí se me manifestó que ya está disponible, no, ya está contratado, creo yo, la persona que les va a servir en referencia a los laboratorios de microanatomía, porque esa situación ya no me la podía echar yo a la espalda porque eh, yo no soy patólogo, que son, digamos, en nuestro medio los más capacitados para eso, los médicos patólogos, los biólogos también, ¿vea? Pero acordémonos que nuestra carrera, o sea, que nuestra enseñanza, nuestras clases están orientadas hacia la medicina, entonces lo mejor es que sea un patólogo o un citólogo, pero en nuestro medio pues es más fácil conseguir un patólogo. Y él pues mejor que nadie está capacitado pues para poder explicar mejor las láminas. Uno como médico no tiene una preparación así. En la preparación lo más que uno tiene es la microanatomía y por eso tiene que meterle con muchas ganas y entenderla para que no nos agarre no nos agarre descuidados, ¿verdad? A la hora de tenernos que enfrentar a ver algo al microscopio. O sea, la verdad que por lo menos en la nacional, cuando nosotros estudiamos, no existía eso, un microscopio para todo un curso, todo un grupo, 10 14 alumnos queriendo ver algo al mismo tiempo, es mentira. Entonces yo he aprendido algo, pero por mi esposa, que les digo, yo tiene un laboratorio y ahí traveseamos un poco el microscopio, ¿verdad? Pero hasta ahí. He aprendido mucho hoy con esto, he entendido mucho también hoy con esto. Así es que y aún así pues tengo que releer y comprenderlo pues para podérselos explicar a ustedes y basarme en varias literaturas. De paso ya les digo que esta clase está elaborada en base a Leslie P. Garner y ahí se lo voy a escribir, yo no sé por qué se me olvida el nombre. Hay uno que se llama Leslie P. Garner y el otro es la histología se me olvida el otro nombre. Te lo digo después. Entonces, la histología de Steven. Así que de ahí está tomada. Hay un poquito de Ross, pero como les vuelvo a repetir, es repetitivo. Lo que estoy haciendo es repetitivo. Repite mucho. Ross es como una combinación de 3 o 4 libros, entonces no me gusta porque les mezcla muchas cosas y a veces deja algo en el aire y mete mucha fisiología y uno quiere abarcar esa información y tal vez no va a ser trascendental para microanatomía, que es la materia de nosotros. Entonces por eso no me gusta mucho. Sin embargo, algunos esquemas, algunos diagramas, algunas ilustraciones son muy buenas y a veces yo las retomo de ahí, algo otras las tengo que buscar en línea porque no me gusta en ningún libro como están y como yo les vuelvo a repetir es un resumen. Entonces ustedes pueden leer pues Ross y ustedes van a ver que lo mismo van a ver ahí. Hay cosas que son más actuales, eso sí se los puedo decir, son más actuales según Stevens, entonces me gusta más ese libro en ese sentido. Pero bueno, ya hablamos mucho. Siempre pues participen en los foros han hecho que algunos alumnos pues subieran un poquito más su nota y bueno, más que todo eso. Bueno, no, esta nota realmente va a subir porque se la voy a agregar a los laboratorios. Ya mucho hice con subirles, con convertir en 3 puntos exactos sumados a la evaluación que ya tuvieron. Entonces, a la evaluación del parcial. Entonces, prácticamente están jugando con 13 puntos. Así están jugando prácticamente. Entonces, hay alumnos que se pasaron. Hay alumnos que tengo con 11 de nota. Por supuesto, no le puedo poner 11, le tengo que poner 10. Pero porque se han pasado. Son los alumnos que sacaron 7 y casi 8 en sus evaluaciones del parcial práctico y tienen 10 tal vez en la evaluación de la exposición, pues ahí ya suben a 11
o 10 o casi 11, 10, 80, 10, 90, pues no se le puede poner esa nota, tiene que ponérsele 10, exacto, nada más. Hay muchos alumnos con 10 de nota en los parciales prácticos. 8, 9, 10, por ahí alumnos son las mejores notas, los que felicité recién hecho los exámenes. Entonces, desarrollamos esta clase, que esta clase vamos a hablar del aparato respiratorio, vamos a hablar de la histología del aparato respiratorio. Permítanme, quiero poner exactamente. Entonces, en esta clase, pues principalmente, pues vamos a hablar del aparato respiratorio. Sí les digo desde ya que vamos a hacer una división, por decir así, de la clase, en el sentido que no la vamos a ver toda de un solo, es imposible. Vamos a dividirla. Esta primera parte, la histología, vamos a ver la histología de la faringe, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios, de los bronquíolos. Hasta ahí vamos a hablar. Perdón. Prácticamente es el sistema de conducción superior, o lo que comúnmente llamamos como vía respiratoria superior. No vamos a hablar de la cavidad nasal porque ya está desarrollada en los sentidos. Ahí vimos la parte que le correspondía a la respiración, a la parte de la mucosa respiratoria. Y si ustedes se recuerdan, ya hablábamos que la mucosa respiratoria es la misma a nivel pues de todo el tracto respiratorio. Hay modificaciones ya a nivel de los bronquíolos, pero de ahí pues casi cursa sin ninguna modificación. Hay alguna ya a nivel de la laringe, que ahí lo vamos a ver en sus diapositivas específicas. Entonces pues la parte de la cavidad nasal pues ya no lo vamos a ver porque eso ya está desarrollado. Comenzaremos a hablar desde la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe y para abajo. La parte de la conducción ya interna dentro del pulmón o las vías respiratorias bajas, pues esa va a ser motivo de otro tema, otra clase, lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, pues al final vamos a hablar del parénquima, vamos a hablar un poco de la cavidad en sí, propiamente dicha, de la pared y por supuesto de la pleura, que es muy importante a nivel pues microscópico y macroscópico. En su momento pues lo vamos a ver. Aquí vamos a sentir un poco de que no, así como llevábamos los ¿cómo se llama? Llevábamos los temas a la par prácticamente, macro y micro. Aquí nos vamos a separar porque allá en macro ya vimos la pared torácica, vimos los músculos, vimos los huesos, vimos las estructuras, vimos la estructura de las ¿cómo se llama? De las costillas, ¿verdad? Se fijan, yo siempre me equivoco, costillas y vértebras. De las costillas, hablamos un poco de eso, hablamos un poco de los opérculos. Bueno, ustedes recuerdan la clase de macro, que la próxima semana se la voy a evaluar. Entonces, allí hablábamos un poco de eso y hoy no vamos a hablar a la par, ¿verdad? Vamos a cambiar, pero en un momento nos vamos otra vez a coincidir. Es porque ya cambia un poco los objetivos de las clases, ya no son paralelos, por decir así, pero siempre relacionados con la zona específica que estamos hablando. Entonces, veíamos que aquí están los que vamos a tocar, a excepción, y ahí lo borran, por favor. Bueno, ahí no lo tomen en cuenta porque lo había incluido aquí la pleura, pero era porque había tenido un error, ¿verdad? Aquí era bronquios y bronquíolos. Entonces, decidí mejor dejar los bronquíolos y la pleura dejarla para el final, porque inmediatamente terminan los bronquíolos, empezamos con los alvéolos, pero esa ya es la parte propiamente de la respiración, o sea, la parte donde se da el intercambio gaseoso. Entonces eso lo vamos a ver ya en la otra clase. Así que aquí, me disculpan, aquí dice pleura, se me olvidó borrarlo antes, ¿verdad? Editarlo antes, así que hace fue así, ni modo. Pleura no lo vamos a tocar aquí, pero sí va a ser tocado en un tema pues a futuro. Solo por recordar pues lo que ya vimos prácticamente en la clase, en el cómputo anterior, que veíamos pues que la nariz y los senos
están tapizados por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Aprendan del trabalenguas así porque así es. Facilito, es el mismo. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Células caliciformes, productoras de moco. Ciliado, que tiene pelitos, que tiene cilios. Pseudoestratificado porque es un solo desorden en la presentación de las células y por supuesto del nivel en que están los núcleos. Aunque los núcleos de las células basales pues siempre están en la base, ¿verdad? Y bueno, y que cilíndrico porque todas las células tienen forma de cilindro y están dispuestas de forma paralela. Que es la misma presentación de todas, pero cilíndricas porque realmente son más altas que delgadas, que gruesas. Esa es la característica de esta célula. Van a ver más adelante que hay otras que son tipo cúbico, aunque aquí vamos a ver un tipo de epitelio cúbico. Hay otras que son de forma cúbica y esas son de otra zona. Pero bueno, la principal función es la de filtrar, ya lo sabemos, calentar y humedecer el aire inhalado a nivel de la fosa nasal. Esa es la función principal. Lo que encontramos en esta zona de aquí, ¿verdad? Se encarga de esa situación de filtrar, calentar y humedecer el aire inhalado. Por ende, pues, las estructuras que se involucran en esa zona, pues son los cornetes y los meatos. ¿Se acuerdan aquellos canales o aquellos tubos, aquellas cavernas que se formaban entre los cornetes? ¿Cómo se llama? Entre los cornetes y el meato, pues por eso tubería es que se calienta y se humedece el aire inhalado. Las cavidades sinusales y los cornetes nasales ofrecen una gran área también para colaborar con esta situación. El techo de la cavidad nasal es el lugar de la mucosa olfatoria que incluye las neuronas olfatorias bipolares. Yo no sé si lo mencioné, pero cuando ustedes vean neuroanatomía lo van a mencionar, se los van a decir, pero yo les quiero, como dicen, el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? Para que les quede, para que quede que yo se los dije primero. Las únicas neuronas que tienen la capacidad de regenerarse, solo son las neuronas de la mucosa olfatoria, para que sepan ustedes eso. Las únicas neuronas las que encontramos aquí tienen capacidad de regeneración son de la neurona olfatoria. Les traigo a colación esto porque hace poco veíamos con unos amigos un caso muy interesante de un paciente pues que tuvo lesión de la médula espinal a nivel de L4, L3, no recuerdo muy bien. Tuvo lesión a ese nivel y por arma de fuego y el paciente pues quedó con inmovilidad de los miembros inferiores a base de tratamientos, a base de terapia, fisioterapia, a base de suplementos para el sistema nervioso, esteroides, en fin. Al cabo de 6 meses el paciente ha recuperado prácticamente un 60% de la movilidad. Entonces, cualquiera diría, no tuvo sección. No, como no, porque está registrado. La ventaja, y es lo bonito de esto, hay lo que cuando uno pues adquiere conocimiento, después es más fácil entender algunas situaciones. Cuando ustedes comiencen a ir a congresos, se van a ir dando cuenta de que todo esto que ustedes oyen les sirve para poder entender lo que están hablando, porque en un congreso no les van a explicar macro, micro, fisio aparte, no les hablan de un solo. Entonces, ahí es donde se entiende mejor, y cuando ya tengan los conocimientos de patologías o de enfermedades transmisibles o de, ¿cómo se llama?, de patología, pues ustedes van a comprender mucho mejor. Pero bueno, el caso es que el estudio del paciente pues demostraba de que la migración de células olfatorias habían provocado esa mejoría en el paciente. Entonces, células olfatorias, al chiste de algunos, pues entonces puede hueler con la cola. No, no es eso, sino que esas células, pues que allá funcionan pues para transmitir impulsos eléctricos y que esa información de la olfacción a otro nivel puede provocar o puede producir regeneración de las células. Por supuesto, no lo va a hacer al 100%. ¿Cuál era el factor más importante para este paciente? Era un joven, 20 y pico de años. Entonces, pues solo lo traigo a colación porque me acabo de acordar. Bueno, y luego pues la nasofaringe comunica con la cavidad del oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Ustedes se recuerdan de eso, ¿verdad? Que
La, la mucosa que encontramos, el epitelio que encontramos es muy similar, y que encontramos parte de un componente del anillo de Waldeyer que vamos a dar por aquí, que son que encontrábamos una amígdala, ¿verdad? O un ganglio linfático en la entrada, porque tiene bastante ganglio linfático. Entonces, esto solo es a manera de, de recordatorio, ¿verdad? De lo que veíamos en la cavidad pues nasal. Pasemos entonces a hablar directamente del sistema de conducción. Del sistema de conducción. Permítanme. Tengo problemas. Aquí está. El sistema de conducción. Vamos a ver pues que el sistema de conducción es lo que se refiere pues a la cavidad nasal, la faringe, la cavidad oral también. Saben ustedes que podemos respirar por la cavidad oral porque hay una comunicación pues a nivel de la faringe, permite esa comunicación. La cavidad, la laringe, vea, que dirige hacia la tráquea, y la faringe pues que ya se comunica con el esófago a ese mismo nivel. Entonces vamos a ver que el aparato respiratorio pues está constituido por estos órganos: la cavidad nasal, toda la vía respiratoria, los pulmones, ¿verdad? Que es por donde se distribuye el oxígeno. Ahí es el centro, a nivel de los pulmones, donde se le hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y luego pues se da la distribución gracias a la hemoglobina, que es donde se fija el oxígeno, y por la sangre viaja hacia todo el cuerpo. ¿De qué depende el funcionamiento de esta zona? Depende de la ventilación, ¿verdad? Que es la que impulsa pues el aire hacia los pulmones, y luego de los pulmones pues hacia afuera. También tiene que ver la respiración externa, que esto es lo que implica pues el intercambio de oxígeno inhalado por CO2 que va hacia afuera. Y el CO2 pues que es transmitido por todas las células, y estas mismas son las que recogen pues el CO2. Y lo que es la respiración interna, que es el intercambio pues de oxígeno por CO2, que se da en el compartimiento citoplasmático. Esto ya es directamente en las células. Entonces, los puntos importantes a nivel del sistema de ventilación, pues de las vías aéreas, es la ventilación, entrada y salida de oxígeno a nivel de la cavidad nasal, la respiración externa, que es que se da a nivel de los pulmones, intercambio de CO2 y oxígeno a nivel pues de la hemoglobina, y la respiración interna, que es a nivel de las células en todo el organismo, cerebro, músculos, donde se ocupe oxígeno. Y como sabemos que todas necesitan oxígeno, entonces todo el intercambio que se da a nivel del cuerpo. Sigamos, hablemos de la nasofaringe. La nasofaringe pues se encuentra tapizada por un epitelio cilíndrico ciliado, como la mayor parte de la vía respiratoria alta. Ya lo sabemos, ya lo hemos hablado. En ellas pues lo que reconocemos pues las células caliciformes. ¿Cuál es la función? Y eso ya rayamos diciendo. Las células caliciformes pues son las células productoras de moco, características de toda la vía respiratoria, que vamos a encontrar células caliciformes, o células pues que producen moco necesario para la protección, porque esa es la función del moco en el sistema respiratorio, la protección. A nivel nasal ya veíamos que englobaba, aglutinaba, alguien así me lo puso en el foro, aglutina las partículas de polvo, las partículas de grasa o lo que sea, pues el órgano extraño, el compuesto extraño, el cuerpo extraño que llegue a la cavidad nasal, pues es aglutinado por el moco, y gracias a los cilios, a los pelitos, por decir así, de las células ciliadas, pues este tiene un movimiento hacia la parte posterior donde era deglutido. La misma función tiene a nivel de la nasofaringe estos mismos componentes. Ahora bien, hay que tener en cuenta pues que este epitelio puede presentar parches, así se entiende como parches, o sea, zonas donde por la edad, por los químicos, por el trabajo, por los hábitos, por los vicios, ese epitelio se puede transformar, no completamente, pero sí en ciertas zonas
pueden comenzar a aparecer parches, o sea, un cambio en el epitelio por otro tipo de epitelio, que eso se le llama metaplasias. ¿Recuerdan que lo hablamos en la primera clase? Metaplasia, hiperplasia, hipoplasia. Entonces, la metaplasia es el cambio de un epitelio por otro epitelio. ¿Por qué? Porque posiblemente el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado, pues se ha modificado, ha cambiado, se ha alterado, se ha dañado. Entonces, la zona no puede quedar libre de protección, porque esa es la función del epitelio, revestir y proteger, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que se hace un cambio de epitelio y se cambia por un epitelio posiblemente pues más fuerte, que provee más protección, pero ya no va a tener la misma función que tenía este epitelio. Entonces, a nivel de la nasofaringe es común encontrar tipos o varios tipos pues de metaplasia. Esto pues aparece, por ejemplo, a este nivel podemos encontrar un epitelio escamoso estratificado que a veces no tiene un estrato córneo, o sea, como lo vamos a ver en la piel, ¿verdad? Pero sí puede irse incrementando a medida pues nos vamos acercando hacia la orofaringe. Acordémonos que a nivel nasal, pues, por los humos, por la contaminación, por todo lo que existe en el ambiente a nivel de la boca, también por el uso de cosas calientes, tomar las cosas muy calientes, por el uso ¿cómo se llama?, de picantes, de irritantes de la mucosa. Entonces puede ocurrir metaplasia. Y esto pues tiene que ver también bastante con la edad pues del paciente. Es un hallazgo anormal, eso sí, no es algo normal que encontremos metaplasias a ese nivel. O sea, siempre va a ser un hallazgo normal independientemente de la edad pues la edad del cliente, la edad del paciente, ¿verdad? Siempre va a ser un hallazgo pues anormal. Y eso pues, esa metaplasia indica una enfermedad. En general pues quien se daña principalmente es el epitelio cilíndrico. Ese es el que se daña. El que se daña completamente es el cilíndrico. El cilíndrico ciliado, o sea, ya no va a tener pelitos, como yo digo. No son pelitos, ustedes saben, ¿verdad? Porque me van a entender que pelitos son como las vibrisas. No. Yo le digo pelitos a las células, son los cilios realmente. O sea, no voy a crear confusión. Entonces, luego pues vamos a encontrar también en la nasofaringe abundante tejido linfoide asociado a la mucosa. Ese tejido linfoide asociado a la mucosa, que así lo van a encontrar, así en esa abreviatura lo van a encontrar ustedes en sus libros como MALC. Es un tejido pues que no necesariamente está formando glándulas, por decir así, sino que es un tejido, células linfoides, que producen anticuerpos, que producen defensas, ¿verdad? Para las diferentes injurias o daños que se dan pues a ese nivel. Por debajo pues del tejido de la nasofaringe, del epitelio de la nasofaringe, eso está por abajo, no está en la superficie, está por abajo. Digamos que está en la submucosa. Existe abundante de este tejido linfoide que forma lo que se llama el denominado anillo de Waldeyer faríngeo. Aquí es donde vamos a encontrar las adenoides, encontramos las amígdalas palatinas, encontramos las amígdalas tubáricas las amígdalas de la tuba auditiva o de la trompa de Eustaquio que encontramos. Ese es el tejido linfoide. Realmente ahí se encuentra más que todo organizado. Pero en la submucosa se encuentran diferentes tejidos, ¿verdad? Diferentes células que producen esto. Y específicamente formando el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer pues se le llama así porque es una estructura en forma de anillo. Si ustedes se lo imaginan, ¿verdad? Que no se me ocurrió buscar eso porque eso no está en el libro, pero voy a ver si encuentro una diapositiva y se las comparto al final. Hay una forma de anillo, todas estas amígdalas o estos nódulos, por decir así, linfáticos, forman un anillo que involucra garganta, nasofaringe o parte posterior de la fosa nasal y la entrada pues la desembocadura del conducto de la tuba auditiva.
Como decimos, pues la mayor parte del tejido linfoide faríngeo pues es difuso, o sea, como les vuelvo a repetir, está distribuido de forma como un poco alterada, por decir así, aunque hay estos cúmulos específicos. Todo pues siempre bajo la submucosa, o bajo la mucosa, perdón, bajo la mucosa. Y en mayor tamaño pues lo encontramos bueno, en la zona, estoy repitiendo, ¿verdad? Lo encontramos ahí, tanto en el techo de la cavidad nasal, en el techo en la parte del techo también de la cavidad oral y en la base de la cavidad oral, que es donde encontramos pues lo que conocemos como las amígdalas nasofaríngeas, que son también llamadas adenoides, eso sí, todas también están revestidas por epitelio cilíndrico ciliado. Vamos a ver pues que también hay células pues caliciformes que secretan moco en esa zona también, y estas pues están más abundantes en las hendiduras. En la otra vamos a ver eso de las hendiduras, que es por la desembocadura. Veíamos las trompas de Eustaquio o tubas auditivas que se extienden desde la cavidad del oído hasta la nasofaringe, en cuyas paredes pues encontramos ¿cómo se llama? En las paredes de la nasofaringe es donde encontramos también pues la desembocadura de las trompas de Eustaquio. Ellas pues ya también lo decía, tienen ¿cómo se llama? Secreción mucosa y tienen tejido linfoide difuso bajo la submucosa. Toda también, pues ya lo decía, está revestido por cilíndrico ciliado con células caliciformes, muy parecido a la nasofaringe. Ya sabemos pues que la función pues de la tuba es mantener a presión atmosférica, o sea, la presión normal, pues la nasofaringe con el oído medio. Esa es la función, que se mantengan en la misma presión atmosférica. Por eso cuando, si ustedes se han fijado, vamos por ejemplo para la zona de, no sé, alguno de ustedes ya ha subido el volcán y lo ha subido a pie, ¿verdad? Bueno, que no se puede subir en carro. Dicen que sí, pero yo no creo. Cuando uno sube el volcán, a medio camino, cuando ya desaparece un poco la zona boscosa o la zona hasta donde hay árboles, se siente que el oído se tapa inmediatamente. Bueno, los que han viajado en avión también han sentido ese cambio, que se tapa el oído. Esa es una forma en que el oído reserva, o la tuba auditiva se reserva el momento para nivelar tanto la presión atmosférica dentro del oído medio y la presión atmosférica, por supuesto, de la nasofaringe, que es la externa. Entonces, por eso se tapa el oído. Y la forma, pues, que por la forma incómoda, porque no lo hace automático, la forma incómoda, ya saben todos, creo que lo dije la vez pasada, abriendo la boca grande, ¿verdad? Bostezando o comenzando a masticar chicle, pues automáticamente se abre el oído y se le destapa el oído, como comúnmente o coloquialmente, pues, lo decimos. Entonces, ¿cómo se llama? Y luego pues la trompa de Eustaquio pues reacciona frente a las lesiones. Ella pues la forma de reaccionar es debido a las lesiones propias de las infecciones. O sea, una infección a nivel de la cavidad nasal puede tener una extensión hacia la nasofaringe, o una infección a nivel de la garganta, de la orofaringe, de la faringe propiamente dicha. Inflama, aumenta la producción de moco, se liberan células muertas, porque hay células muertas, la injuria de la bacteria o el virus que esté atacando ahí puede tener conducción o puede tener conexión con la tuba auditiva, con la trompa de Eustaquio. Entonces, la forma en que ella reacciona frente a esas lesiones es aumentando también la producción de moco para poder expulsarlo, y por ende se inflama. ¿Cuál es el problema? Que se tapa. Al taparse puede llegar también, ya esto que se tapa ya no es bostezando o comiendo chicle que se destapa, por supuesto que no. Toda esta reacción es debido a las células linfoides que actúan ahí, están atacando. Es una cruenta lucha, una cruenta batalla que se da entre bacterias, virus y el tejido linfoide, o las células de defensa de nuestro cuerpo. Y quien sufre el pato, pues verdad, es
la nasofaringe y por ende el oído medio. Entonces, la infección puede llegar hacia el oído medio. Y a eso es lo que conocemos como otitis media. Que puede presentarse como un dolor de oído, tapado, hipoacusia se llama eso. Está tapado el oído, oímos menos, hay hipoacusia, puede haber sordera cuando es más grande. La sordera simplemente significa que la membrana timpánica no transmite directamente la vibración hacia los huesecillos y por ende no llega a la ventana oval. ¿Por qué? Porque no vibran. ¿Debido a qué? A la infección. Acuérdense que también hay mucosa dentro del oído medio. Entonces todo eso se inflama y el paciente presenta fiebres, el paciente presenta dolor, hipoacusia, sordera. Y si la infección todavía es, como decimos nosotros, marca diablo, puede pasar hacia las celdillas mastoideas y atacar el mastoides y hacer todavía más grande el problema. El paciente presenta cefalea, dolor, en fin, hay que terminar en cirugía. Una simple infección de la garganta o de la nariz podría terminar en una cirugía del paciente a nivel de la mastoide, o en los casos más frecuentes que puede llegar a tener acceso hacia los senos paranasales y dejar pues al paciente con una condición pues de sinusitis. Entonces la presión, o sea, que se genera a nivel del oído interno pues aumenta, y esa presión es lo que provoca pues el dolor. Todas estas bacterias y virus pues pueden llegar hacia el oído medio. Hay que recordar que la nasofaringe es el lugar donde al virus del coronavirus pues le gusta anidarse, pues, ¿verdad? Tiene un primer lugar de replicación, nos dice, a nivel de la mucosa nasal, pero es bien escaso. Principalmente es en la nasofaringe, en el techo de la nasofaringe es donde el virus ataca. Por eso las muestras que se toman para la prueba del coronavirus se toma del techo de la nasofaringe, porque ahí es donde anida. Ahí se tarda casi 10 días en replicarse y luego baja ya bien campante y con fortaleza el virus a seguir su replicación, a seguir su daño pues a nivel de las células a nivel del tejido del parénquima pulmonar, ¿verdad? Principalmente no es el parénquima, es el tejido, el epitelio de los alvéolos. Ahí es donde se da el daño. Eso lo vamos a ver, pues creo que voy a tocarlo un poco más adelante. Entonces, pues ahora bien, hace poco teníamos también una plática con algunos amigos médicos, colegas médicos que tenemos un chat y nos compartimos a veces información importante sobre casos clínicos que ellos ven. Gracias a Dios hay algunos neumólogos no hay. Tenemos nefrólogo, tenemos neurólogo, tengo ginecólogos, hay varios, médicos internistas hay otro tanto, pediatras solo hay uno. Y bueno, hablábamos y decía uno, pero si el mismo epitelio, si el mismo tejido tenemos en el oído medio, fácilmente podemos tener como puerta de entrada para el coronavirus los oídos. Si es una fuente de entrada, los ojos, o sea, los ojos como fuente de entrada, y la explicación de la fuente de entrada de los ojos, o cómo se contaminan los ojos, mejor dicho, cómo los ojos forman parte de las puertas de entrada del coronavirus y afectar a nuestro cuerpo, porque los oídos también no forman parte porque la característica es el epitelio respiratorio. Entonces, si tenemos el mismo tejido, ¿por qué no los oídos? No se los voy a explicar, se las voy a dejar a ustedes de tarea. Investíguenme. No es que investigar, fíjense, no tendrían tanto que investigar, sino que tendrían que usar la lógica. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el por qué los ojos pueden ser puerta de entrada para el coronavirus, así como es la nariz y la boca? Y también cómo es entonces que los oídos, si es el mismo epitelio, por decir así, o el mismo tejido de revestimiento, porque los oídos no y los ojos sí.
Se las dejo de tarea. Bueno, continuemos. En esta diapositiva vemos todo lo que estábamos describiendo. Aquí estamos hablando del epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Vemos cómo los núcleos están a diferente nivel de las células cilíndricas. Estas células cilíndricas medio, voy a ver si puedo darle aquí un poco de aumento. No, me da más, pero bueno. Aquí pues en esta zona es donde tenemos los pelitos, los cilios de las células ciliadas, son cilíndricas, van desde aquí hasta acá. Esta es la base. Vea, esta es la membrana basal. Aquí encontramos las células basales, porque hay células basales, por supuesto. Y parte pues de la desembocadura de las células ciliadas, estas blanquitas que se ven acá, estas son las que producen el moco. Entre estas hendiduras que en medio se dibujan es donde encontramos pues las células linfáticas o el tejido linfoide, ¿verdad? Células linfoides más que todo, que ayudan a producir defensas inmunoglobulinas a esta zona, pero están los centros principales, o por decir así, los cuarteles. Yo así me gusta, cuando yo le explico a un paciente, así le explico que las amígdalas de la garganta, porque son las que más el paciente, por eso consultan, porque por las amígdalas, aunque también están las adenoides que dan un problema grande, que ya son de la cavidad nasal, ellos preguntan y uno les explica así, que son como cuarteles que se encargan de liberar los soldados. Ahí están las células de defensa. Entonces, esos son los cuarteles, pero a ustedes ya les tenemos que decir que hay diferentes, vea, a estos niveles, hay diferentes reductos, o por decir así, comisarías o puestos, vea, de vigilancia en toda la mucosa, que liberan también células de defensa, células linfoides. Entonces, esto es lo que vemos, el tejido cilíndrico pseudoestratificado ciliado con abundante tejido linfoide pues en la submucosa. Ahora, estos son los conductos. Ellos se encuentran por aquí abajo. Estas blanquitas que están aquí abajo son las células linfoides, el tejido linfoide. Estos son los conductos, nada más, los blanquitos, que también ahí mismo se encuentran las células pues caliciformes. Ahora, pero ¿cómo se llama? Este epitelio o esta distribución o todo esto es en paciente joven, paciente no fumador. Aquí no hay metaplasia. Así se ve en un paciente sano. Ya en un paciente mayor, pues no, la cosa va a cambiar. Ya vamos a ver que este epitelio se encuentra posiblemente sustituido por cilíndrico escamoso, ¿verdad? No, escamoso, perdón. Vamos a encontrar epitelio escamoso suplantando el cilíndrico ciliado, ¿verdad? Que ese puede ser por el que se cambia. Sigamos. Bueno, veamos, pasemos ya a la laringe. Tal vez algo que no dije de la faringe, porque no hay que hablar mucho ahí, el mismo epitelio y todo, que la faringe se divide en naso, orofaringe y laringofaringe, que es el de paso prácticamente entre la laringe y el esófago. Entonces vemos pues que la laringe, estas son laringes naturales, de un cadáver, ¿verdad? Todas las partes, específicamente los cartílagos y todo eso, pues lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en sus laboratorios de macroanatomía, ya hoy que ya están de nuevo, ya están otra vez activados por el doctor Baldomero, pero así a grandes rasgos, pues para que nos ubicamos, vamos a ver que aquí está la raíz. Bueno, aquí está todo. La raíz de la lengua, esta es la raíz de la lengua. Esto que encontramos aquí es la epiglotis, el cartílago epiglotis que encontramos aquí. Vamos a ver que las entradas propiamente de la laringe, vamos a encontrar cartílagos. Y están los cartílagos cuneiformes. Aquí lo que nos está señalando son las apófisis, cuneiforme, y vamos a encontrar el cartílago aritenoide, ¿cómo se llama? Los corniculados, que los encuentran en esta zona. Estos son anteriores
Estos son posteriores, los corniculados. Encontramos aquí, siempre del cartílago, con el cartílago aritenoides, uniéndolo, los pliegues pliegue aríteno epiglótico, ariepiglótico. Aquí dice, yo me lo podía llamar aríteno epiglótico, por más fácil de entender, pero aquí ariepiglótico es lo mismo. Es un cartílago que encontramos en esta zona. Vean, son cartílagos de aquí. El vestíbulo de la laringe, que es la entrada, prácticamente el vestíbulo es esta zona de acá. El mismo, el vestíbulo, la entrada. Aquí ya hemos quitado la parte del cartílago epiglotis y la base de la lengua, le hemos liberado y aquí estamos viendo cabal propiamente la faringe, el vestíbulo, que es esta zona de acá, como está señalado aquí. El esófago aquí pues lo tiene en esta zona, pero aquí solo está una parte seccionada, no estamos viendo el tubo, ¿verdad? Solo vemos, más que todo es para que vean la diferencia entre el epitelio. El epitelio de la laringe, el epitelio ya del esófago, ya cambia por completo. Ya el esófago y por ende la tráquea, que es la con lo que se continúa pues la laringe. Entonces, vemos aquí pues que esto es este es el vestíbulo, este es el vestíbulo y estos son los diferentes cartílagos de lo que estábamos hablando allá, la apófisis corniculada, del cartílago aritenoide. Y bueno, aquí lo importante es que veamos la hendidura de la glotis. Se llama rima glótica. Ese es el nombre, digamos en la teoría, es la rima glótica. Es donde se juntan las cuerdas vocales verdaderas, perdón, porque esas son las que se mueven, las verdaderas. Entonces, esa es la rima glótica. Quiero ver. Esto también lo vamos a ver con más detalle en macroanatomía. Por eso no quiero entrar mucho aquí porque estoy metiéndome a macroanatomía y ya no le van a sentir chiste cuando hablemos de macroanatomía. Entonces podemos decir pues que la laringe consta de varios cartílagos, los cuales están conectados entre sí, por decir así, están articulados. Acuérdense que los cartílagos pueden articularse mediante, o cómo se articulan, ligamentos o mediante músculo esquelético. Ya hay de músculo esquelético que puede ser intrínseco o puede ser extrínseco. Como las cuerdas vocales se mueven, lógicamente hay un músculo involucrado ahí, es el músculo vocal. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, los diferentes, bueno, ya hablábamos de los pliegues. Bueno, realmente las cuerdas vocales, el nombre real son pliegues. Hay pliegue vestibular, que son los pliegues superiores, que esos son inmóviles, esos no se mueven, y los pliegues vocales, que esos son los inferiores, y esos son los que conforman pues las cuerdas vocales verdaderas. Están constituidos por tejido elástico. Estoy hablando de esto de acá, de esto es lo que estoy hablando. Las que vemos aquí afuera, que serían estas que vemos acá, estas son los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales falsas, y las que vemos abajo, que son estas de aquí como está abierta más no se ve muy bien, pero aquí sí. Entonces estos que vemos acá son los pliegues vestibulares, son inmóviles, y los que vemos más abajo, estos son los pliegues las cuerdas vocales verdaderas. Entonces les decía pues que todo esto está asociado a músculos, las cuerdas vocales verdaderas, y esas son pues las que permiten la movilidad. Más adelante vamos a ver que nervios involucran todo eso y las lesiones que pueden aparecer. Entonces esto es ¿cómo se llama? El movimiento lo que ejerce es una modificación entre la tensión que existe entre las cuerdas y por ende pues la tensión que imprimen pues los músculos, y eso los hace poderlos mover en sentido medial, o sea que se encuentren entre sí. Eso es lo que hace, y al pasar el aire, vea, de un lado a otro, o sea de arriba a abajo, la hace vibrar, y es lo que conocemos como la
fonación o la voz. Sigamos. La laringe. ¿Cuáles son sus fines? ¿Cuáles son los fines de la laringe? Prevenir que el aire inspirado entre en el esófago. Esa es una de sus funciones. Prevenir que el aire inspirado entre en el esófago. Prevenir que entre en la tráquea comida o líquido. Y permitir la producción de sonido. Como ustedes ven en este orden, la laringe, su principal función no es el habla, no es la fonación, sino que su principal función de las tres es la entrada de aire hacia los pulmones. Si estos son fines, ¿verdad? Para explicarlo así de una forma general, pero la principal función de la laringe es la entrada de aire hacia los pulmones y por ende la salida de CO2 o la entrada de aire cargado de oxígeno a los pulmones y también la salida de aire cargada de CO2 hacia afuera. Esa es la principal función. Su función secundaria es la fonación. Cualquiera diría, pero es más importante el habla. No, es más importante vivir. Sin oxígeno no podríamos vivir. Entonces la principal función es la entrada y salida de aire cargado de oxígeno hacia adentro y de CO2 hacia afuera. ¿Cuáles son los componentes de la laringe? Ya lo habíamos hablado. La epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas. Son componentes de la laringe. Pero ya sabemos que la laringe pues está compuesta por diferentes cartílagos. Ahora, la epiglotis o la forma más superior, ¿verdad? de la laringe, ella es la que permite o tiene esa función de paso, por decir así, de dirigir el aire hacia adentro de la laringe y que no se vaya hacia el esófago, ¿verdad? Porque el esófago no necesita tragar aire. Es más, hay una patología que se llama aerofagia, o sea, cuando uno traga aire, que se da pues cuando estamos hablando al comer, a eso se le llama aerofagia. Y ya muchos saben cuál es la puerta de salida de la aerofagia. O sale hacia arriba en forma de eructo o sigue su paso hacia abajo y todos ya saben. Y ya han olido más de alguno. Entonces, el aire inhalado, pues la epiglotis tiene la función de dirigirlo hacia la laringe, que pase a través de las cuerdas vocales, los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, que se abran estos para que pueda entrar el aire hacia los pulmones. Función de la epiglotis. Ahora, y a la misma vez, pues, ¿verdad? Evita la epiglotis que la comida o lo que estemos bebiendo pues llegue a las vías respiratorias. Es otra forma de paso. Si se recuerdan, solo para que vean cómo es la forma pues de la epiglotis. Miren cómo es la epiglotis. Aquí está la lengua, aquí está la epiglotis. Más adelante vamos a tener una imagen lateral, pero aquí pueden ver ustedes que ella prácticamente hace como un muro. Que evita que los alimentos ingresen hacia ahí. Los alimentos van a pasar por encima, por decir así, como lo que pasa cuando alguien en la patineta topa o en la bicicleta pasa por un tope y se levanta, se eleva. Entonces los alimentos brincan, por decir así, la epiglotis y entran al esófago. El aire no tiene que hacer eso, ¿verdad? El aire prácticamente entra de un solo a la laringe. ¿Cuál es el problema de esto? Lo vuelvo a decir, que estemos hablando a la hora de comer. La laringe se abre y automáticamente nos escapamos a ahogar con un poquito de Coca-Cola, con un poquito de agua, con la misma saliva. A veces nos escapamos a ahogar por la misma situación. Entonces, esa función es de la laringe. A la entrada, pues quiero ver, tengo que regresar, ya me estaba. Inmediatamente, pues por abajo de la epiglotis, pues encontramos las cuerdas vocales, el otro componente,
Las cuerdas vocales verdaderas, ¿verdad? Bueno, están abajo de las cuerdas vocales falsas, mejor dicho, aquí por el orden de importancia que están. Entonces, las cuerdas vocales verdaderas, pues que estas son las responsables de producir pues, los sonidos, mediante la vibración ante la corriente de aire forzado. Ojo con eso. El habla es una, ¿cómo les puedo decir? Es un reflejo forzado. Es un reflejo de sacar el aire de forma forzada para producir la voz. Y cómo se llama, y la naturaleza de ellas, pues es controlada por el músculo vocal, que ya lo hemos dicho. Luego las cuerdas vocales falsas, ¿verdad? Que están, o son los pliegues vestibulares, porque están a la entrada, ¿verdad? Las cuerdas vocales falsas. Ahí pues vamos a encontrar que entre ellas, por abajo de las cuerdas vocales falsas, pues su función es la de acompañamiento de las verdaderas, crear un cierto estrechez, ¿verdad? Para evitar la entrada de cuerpos extraños, grandes. Vamos a encontrar que entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas hay dos estructuras, una que se llaman ventrículos, otra que se llaman sáculos. Estos pues son zonas que ayudan a la producción del sonido. Ojo con eso, no es la producción de la voz. Tal vez si ya lo dije así, rectifiquen, ¿verdad? Borren ahí el cassette en su mente, y realmente lo que producen las cuerdas vocales es sonido. Quien le da las características de palabras, de tonada, de tonalidad, de timbre de voz y todo eso, ya es la faringe, la cavidad nasal, junto con los senos paranasales y por supuesto la boca, acompañado de los dientes, la lengua y hasta del paladar duro, paladar blando también. Entonces ya las características de sonido de palabras, de palabras o de palabra articulada, eso ya es gracias a estas tres estructuras: faringe, nariz, cavidad nasal con sus senos paranasales, y la boca, la lengua, paladar blando y los dientes. De sonido solo es la laringe, ojo con eso. Entonces pues y le ayudan a modificar un poco la naturaleza del sonido. O sea, eso sí ayudan las cuerdas vocales falsas. Ayudan, pues por eso les digo que es el acompañamiento que le dan a las cuerdas vocales verdaderas, porque le dan un poco de tonada, por decir así, o le modifican la vibración de la cuerda verdadera, las cuerdas vocales falsas. Y por ende, pues le dan las diferentes tonos, por decir así, al sonido que emiten pues las cuerdas vocales verdaderas. Sigamos. Ahora bien, aquí vemos de lo que estamos hablando. Aquí ya vemos un corte, ¿cómo se llama? Vamos a ver un corte lateral y vamos a ver un corte sagital de la laringe. Este es un corte coronal de la laringe. Este es un corte sagital. Estamos viendo la parte interna. Vemos parte del ligamento vocal, que son las partes de las cuerdas vocales. Entonces, para ver directamente, porque aquí más que todo el enfoque está para ver los cartílagos. No vemos la mucosa, por eso es que no. Y las cuerdas donde están, vean, no les puedo explicar aquí lo que les hablaba de sáculo y ventrículo en esta zona. Son más que todo aquí lo que estamos viendo es los cartílagos. Bueno, aquí abajo lo dice: cartílagos de la laringe y cartílagos en corte, en una vista posterior, en un corte coronal y en un corte pues sagital. La arquitectura, o sea, esta estructura se mantiene así pues gracias a la serie de láminas cartilaginosas que encontramos en esta zona. Las láminas cartilaginosas pues son los cartílagos, ¿verdad? Y los cartílagos principales pues son el tiroides, el cricoides y el aritenoides. Esos cartílagos son parte de los que mantienen unida a la laringe. Para avanzar un poco, son 9 cartílagos que contiene la laringe. Hay 3 que son pares y hay 3 que son impares. Los pares son los aritenoides, el cartílago aritenoide,
es uno de los que es uno de los que es par. El otro es el cartílago corniculado, también es par. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes. Esos son los cartílagos. Bueno, aquí están algunos. Aquí está el cartílago corniculado. Estos ya son inferiores. ¿Verdad? Los cartílagos corniculados en esta zona de aquí. Los cartílagos cuneiformes. ¿Verdad? El cartílago tiroides. Estos ya de los impares son el cartílago tiroides, que es uno solo, el cartílago tiroides, el cartílago epiglotis, que es este de acá, el cartílago epiglotis, este es uno solo, y el cartílago cricoides, es este de acá, que es este mismo que estamos viendo acá, el cartílago cricoides. El cartílago aritenoides, que era de los pares, era este que está acá, uno a cada lado. Los corniculados que están en la parte anterior y superior de los aritenoides, y los ¿cómo se llama? Y los cuneiformes. El cuneiforme, como es un poquito más posterior, quiero ver si por aquí, no, aquí no está el cuneiforme. En esta no se va a encontrar porque es más posterior y aquí nos hace falta la parte posterior. Esta es la parte, esta es una vista posterior, pero lo que estamos viendo es la parte anterior de la tiroides, de la laringe. Entonces el cuneiforme no lo podemos ver. Quiero ver aquí en este otro tampoco. Aunque sí les digo que cuando veamos ¿cómo se llama? La parte macro lo vamos a ver todos. No es de aquí. Si se los pregunto, no va a ser de aquí, va a ser de macroanatomía. Entonces hablábamos pues que los principales que mantienen unida a toda la laringe son, esto sí se lo voy a preguntar, ¿cuáles son? Los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Esos son los que mantienen unida a toda la laringe. Y los ligamentos, ¿verdad? Que también pues se involucran en esa zona. Son los ligamentos que, como cualquier ligamento, son ricos pues en colágeno. Estos pues gracias a diferentes músculos, a diferentes bandas de músculo estriado, se mueven. Estos cartílagos tienen movimiento, o sea, la articulación tiene cierto movimiento, y esos la movilizan con el objetivo de la deglución, por un lado, el paso de alimentos, por otro, la producción de sonidos y hasta de la respiración. Todos estos músculos son los denominados intrínsecos de la laringe. Estos los vamos a ver principalmente en macro, los músculos intrínsecos de la laringe. Todos estos cartílagos, ahora, ¿cuál será la otra función? Además de mantener la estructura, también es la de mantener la apertura y la forma de la vía respiratoria, o sea, que siempre esté disponible, que siempre esté permeable. Esa es la función de los cartílagos también. Y por ende, pues evitar el paso de alimentos hacia la laringe. Siendo la principal función, pues ya lo habíamos hablado, pues de la epiglotis. El movimiento pues de la epiglotis, si no lo dije antes, pues es un movimiento evitando o creando como un tapón. Esto es el cartílago de la epiglotis. Él hace como un tapón haciéndose hacia atrás, haciendo este movimiento hacia atrás y regresando a su paso para que los alimentos transcurran de la faringe hacia el esófago. Y él vuelve a su posición cuando estamos hablando o cuando estamos respirando, por supuesto. La superficie anterior, eso sí, la epiglotis tiene dos superficies. Una superficie anterior, que es la que mira hacia la lengua, y una superficie posterior, que es esta que vemos aquí, que da hacia la laringe. Lo importante de esto es que posee diferentes epitelios. El epitelio de la porción anterior, que es la porción lingual, está cubierta por un epitelio escamoso estratificado. Ojo con eso.
epitelio escamoso estratificado. Es el epitelio propio de la epiglotis en su cara lingual. Y que se continúa pues con el epitelio dorsal pues de la lengua. Por eso es que lo veíamos en aquella diapositiva que tiene cierta similitud. Ahora bien, la superficie posterior o que también se llama superficie laríngea, que es esta parte de acá, esa pues es un epitelio escamoso estratificado similar al de la vía respiratoria, ¿verdad? Que vía respiratoria. Y en la mitad inferior es que presenta epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado completamente. Entonces, la parte superior solo es epitelio escamoso estratificado en esta zona de acá. Pero en la mitad inferior sí ya es completamente igualito al de la mucosa respiratoria. Perdonen, ahí me había trabado un poco. Entonces, este es propiamente de la vía respiratoria, pseudoestratificado ciliado. Y pues hay bastantes células seromucosas, eso pues ya lo sabemos. Que al igual como describíamos en la placa anterior, en la imagen anterior del epitelio, pues las células productoras de moco, las caliciformes, pues están por abajo de la submucosa. Y también vamos a encontrar una placa elástica en esta zona. Acordémonos que es un cartílago. Los cartílagos pues tienen placas elásticas compuestas o siendo su componente principal el colágeno. Veamos un poco esto de la histología de la epiglotis. Creo que en esta siguiente está, pero está que no quiere, ahí está. Entonces vemos la epiglotis. Esta es un corte de epiglotis. Vamos a ver la lámina cartilaginosa central. Vea que aquí es cartílago. Hay una matriz cartilaginosa, hay bandas elásticas en esta zona. La glándula seromucosa, de la que les estaba hablando, que está por abajo de la mucosa, o por debajo de la submucosa. Esta es la submucosa. Y los diferentes epitelios, ¿verdad? El anterior, pues, y el posterior. El escamoso del anterior o de la zona lingual y el estratificado ciliado de la zona posterior o de la zona faríngea. ¿Qué más nos falta de acá? Bueno, solamente la glándula seromucosa, sí. El epitelio escamoso estratificado en la parte anterior y en el, ¿cómo se llama? Y el escamoso estratificado en la parte superior y en la parte inferior el cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Bueno, eso es más que todo el recordatorio del anterior. Sigamos. Hablemos de los pliegues laringeos, porque así lo van a encontrar en algunas literaturas, como pliegues laringeos. El nombre que le damos a veces de cuerdas vocales ya es un nombre más popular. Realmente pues ellos son los pliegues laringeos, superiores e inferiores, o también pliegues vestibulares y pliegues vocales. Casi que en mucha literatura así lo van a encontrar, como pliegues vestibulares laringeos, pliegues vocales laringeos. Pliegues vestibulares laringeos son cuerdas vocales falsas, pliegues vocales, cuerdas vocales verdaderas. Entonces, es un trabalengua. Aquí vamos a manejar cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Y si alguien me pone pliegues vestibulares y pliegues vocales, también se la voy a poner buena y no hay problema. Bueno, entonces vemos pues que los pliegues laringeos están pues por debajo de la epiglotis. Ya esta es una vista lateral, esta es la que yo quería que viéramos mejor. El cartílago epiglotis, ¿verdad? En esta zona, los cartílagos cuneiformes, los cuneiformes, los corniculados en esta zona, por abajo el cartílago aritenoide,
Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué más? Aquí, bueno, cricoides en esta zona de aquí, el epiglotis en esta zona. Aquí el tejido escamoso, ¿verdad? En ambos, en la punta también y en la parte baja, pues ya es epitelio cilíndrico ciliado pseudo ratificado. Entonces, aquí veíamos los pliegues vestibulares, cuerdas vocales falsas y los pliegues orales, aquí abajo, o pliegues o cuerdas vocales verdaderas. En medio encontramos el ventrículo y el sáculo está hacia arriba. En esta no lo podemos ver, en la otra creo que sí. Esto que estamos hablando acá, sáculo. Entonces dice, por debajo de la epiglotis, la mucosa laringea está evertida hacia la luz de la laringe y forma dos pares de pliegues, un par superior, cuerdas vocales falsas, y un par inferior, cuerdas vocales verdaderas. O sea, el, el, el tejido, la mucosa propiamente a la laringe está evertida, o sea, está salida hacia la luz. Y este es un corte sagital. Ya sabemos que en el otro lado pasa lo mismo. Entonces, al juntarlo y verlo por arriba, vamos a ver esto que estamos viendo así. Esto ya es vista, por decir así, como un laringoscopio, ¿verdad? Para poder ver. Bueno, es más, cuando a ustedes les toque, ya están a nivel del hospital, o bueno, me imagino que van a tener algún curso, o ya tuvieron tal vez algún curso de primeros auxilios y les prestaron un laringoscopio, pudieron darse cuenta que uno pues introduce el laringoscopio, la hoja del laringoscopio, ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama, no recuerdo. La hoja del laringoscopio pues se introduce y hace una depresión sobre la base de la lengua. Al hacer esa depresión bajo la base de la lengua, tenemos a la vista, o la visión que tenemos es esto, donde al frente vamos a tener la epiglotis y en la cara posterior el vestíbulo de la laringe. Y logramos ver como cositas blancas los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas, y a los lados vamos a ver los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales falsas. En esa zona o en medio de eso es donde se introduce el tubo de endoscopía, el tubo de laringoscopía, o cómo se llama el tubo para respiración. Ahí se introduce, de verdad, se le inyecta aire a una guía que tiene y automáticamente se infla un globo allá adentro. El globo queda a nivel de esta zona y queda el tubo pues permeable. El globo del globo del tubo para respiración pues lo lleva en las paredes hacia afuera. Uno le inyecta aire y automáticamente ese globo se infla y ya no puede salirse. Ya no puede salirse el tubo por ningún motivo. Ahora sí, hay gente que se lo ha arrancado y se ha dañado las cuerdas vocales y la laringe, por supuesto. Pero bueno, es harina de otro costal. Entonces, cuando a ustedes les toque hacer la intubación, ahí se llama intubar a un paciente, pues van a obtener la visión de algo así como esto. Entonces, pues los pliegues vestibulares, ya hablábamos, ya los describíamos cuáles son. Aquí está el músculo vocal, es este que está aquí, que es el músculo aritenoideo, que está en esta zona. Este es el músculo que regula el movimiento de las cuerdas vocales. Este músculo pues tiene que ver con su inervación con el nervio vago. Lo vamos a ver más adelante. De eso tiene bastante que ver en la cirugía de tiroides. En la cirugía del tiroides, pues en algunas ocasiones se daña el nervio vago y el paciente puede quedar con la incapacidad para emitir sonido, y es por el defecto mecánico que queda, porque ya no hay músculo que controle las cuerdas vocales. El paciente solo puede hacer ruidos nada más, pero no puede emitir sonido y por ende no puede articular palabra, o puede quedar con una voz completamente arrastrada o completamente suave, en fin, hay diferentes motivos. Más de alguno debe tener algún familiar que quedó con un daño de las cuerdas vocales después de una cirugía de tiroides. Estas zonas de acá, de las que les hablaba, estos son los sáculos.
el ventrículo es lo que veíamos en la parte lateral, aquí, ¿ve? Aquí veíamos el ventrículo, es donde, digamos, el espacio que queda entre la unión de las cuerdas vocales verdaderas con las falsas. Pero ya el saco que se hace posterior completamente y hasta tiende a subir, eso es el sáculo. Aquí vemos las diferentes partes de la laringe, la epiglotis, la supraglotis desde aquí, pero nosotros le vamos a llamar el vestíbulo de la laringe, las cuerdas vocales, la rima glótica o la glotis, ¿verdad? Porque si hay una epiglotis es porque hay una glotis. La glotis es esta zona de aquí, o rima glótica. Aquí es de rima vestibular. La rima glótica le llamamos nosotros a esta de aquí arriba, donde se juntan las cuerdas vocales falsas. No se juntan, digamos, es el espacio, porque ellas no se mueven. El espacio que queda, eso es la rima vestibular. Y la rima glótica, perdón, esta es la rima glótica y la rima vocal, donde se juntan las cuerdas vocales verdaderas. ¿Qué más me falta de acá? Bueno, esta ya es la región de la infraglotis o por abajo de la glotis, y por ende ahí se continúa pues con la tráquea. Sigamos. Ya esta es una sección, por decir así, de las cuerdas vocales de la laringe. Realmente la laringe, aquí vemos cómo se ven las cuerdas vocales falsas, cómo se ven las cuerdas vocales pues verdaderas. Parte de los ventrículos, vea la zona que queda ahí en medio. Vamos a ver también la comisura anterior. Aquí no vamos a ver la posterior, la comisura anterior. Aquí, esta es parte de los cartílagos corniculados y cuneiformes, no nos deja ver, pero aquí abajo veríamos donde se juntan también las cuerdas vocales verdaderas. Aquí atrás es la comisura, pues, la comisura posterior. Este es un corte coronal. Aquí vemos parte del tubérculo de la laringe. Aquí estas son las cuerdas vocales verdaderas que siguen para acá. Esta es la parte anterior. Esta es la parte anterior. Aquí hay parte del ventrículo. O sea que el ventrículo no solo es parte de él. No solo lo vamos a encontrar en los lados, también pues hacia adentro, hacia adelante también vamos a encontrarlo. Todas las cuerdas vocales verdaderas. Y esta es la comisura anterior. Esta zona de aquí es esta zona de acá. Esto es como que estuviéramos viéndolo desde aquí. Nosotros viendo hacia adelante estamos viendo esta zona de acá. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, esto es lo que vemos cuando lo vemos desde arriba, como le podría decir, cuando estamos usando, por ejemplo, un laringoscopio. Eso es lo que estamos viendo. Los que se dediquen, tal vez se conviertan en neumólogos, pues van a disfrutar pues viendo y recordando pues esta clase al ver cómo se ve pues la entrada o el vestíbulo de la laringe. Donde, ¿cómo se llama? Aquí se me fue la idea, que era lo que les iba a decir. Bueno, que ellas pues las comisuras es la zona donde ellas se insertan tanto en la parte anterior como en la parte posterior, y por eso llevan los nombres de comisuras. Todas estas comisuras o estas zonas de unión están también tapizadas por el mismo tejido cilíndrico, pseudocertificado, ciliado, pero tiene mucho fibrocolágeno. ¿Por qué? Porque son cartílagos, son de origen cartilaginoso. Entonces, las comisuras, ¿verdad?, tienen origen cartilaginoso. Además, pues, hay bastante ganglios linfáticos en esta zona, y también, pues, no, vamos a ver que hay bastantes ganglios linfáticos. No, hay bastantes, es que no son ganglios, más son vasos linfáticos realmente. Hay bastantes vasos linfáticos, tiene que haber más de algún ganglio, pero lo que tiene es bastante vascularidad, mejor dicho, eso es lo que quería decir. Bastante vascularidad, tanto linfática como arterial y sanguínea en general.
Y eso, pues, eso es lo que hace, y esa es la desventaja, por decir así, por la que el cáncer en cualquiera de estas zonas fácilmente, o estas zonas de aquí es donde se anida el cáncer, porque hay bastante vascularidad, tanto linfática como vasos sanguíneos. Acordémonos que las células cancerosas, cuando ya un cáncer está desarrollado a nivel pulmonar, a nivel zonas cercanas, lengua, por ejemplo, boca, laringe, nasal, entran a la circulación las células cancerosas y pueden anidarse en lugares como este. Entonces, eso hace que las cuerdas vocales sea un modo o un lugar donde se puedan anidar siembras a distancia, se llaman metástasis. Un cáncer de otra zona viaja y anida en otro lugar, entonces ser una metástasis, o sea, y posiblemente el primer síntoma que el paciente va a presentar es voz ronca, o va a presentar voz arrastrada, o voz suave, sin ningún motivo. Entonces hay que sospechar un cáncer en esa zona, pero posiblemente no ser primario de ahí, sino que ser simplemente una metástasis, o sea, una siembra a distancia. En esta zona de acá es que me estoy refiriendo. Aquí es donde se puede sembrar un cáncer o una metástasis, un envío de algún lugar de otra parte, en esta zona de acá. Continuemos. Se traba este puntero. Vamos a ver aquí si me deja. Aquí estamos. Entonces, esta es parte ya de microfotografía, donde vemos esas las partes de ¿cómo se llama? De las cuerdas falsas y de las cuerdas verdaderas. Por aquí arriba esta F quiere decir falsa, esta B significa verdadera. Esto es parte del ventrículo en esta zona de acá, y esto por acá pues ya es el sáculo. Entonces ya sabemos que la cuerda verdadera pues está tapizada por el mismo tipo de tejidos, el certificado ciliado, con bastantes células seromucosas, ¿verdad? Que se ven en esa zona, y ¿cómo se llama? Y vaya, aquí en esta zona de acá, esta zona de acá es el epitelio respiratorio. Si ustedes ven la verdadera, no, es más delgado. Este epitelio es diferente. Este epitelio es estratificado, epitelio escamoso, pero no tiene estrato córneo. Este de acá, ese epitelio escamoso sin estrato córneo. Y se encuentra esto que vamos a ver acá, esto lo vamos a ver más adelante, del espacio de Reike. Este espacio de Reike que encontramos en esa zona es señal de que es donde se encuentra parte del cartílago o parte de las fibras elásticas que tienen que ver pues, con los cartílagos propios de estos tejidos. ¿Qué más? Bueno, que tal vez no lo vamos a decir así como tejido, cartílago, sino que son más que todo como fibras. Son fibras o ligamentos, ¿verdad? Ligamentos, mejor dicho, de la cuerda vocal. A eso más que todo se refiere. Lo que sí vamos a ver, y eso sí es importante, todo esto acá son fibras musculares. Acordémonos que en esta zona de acá, como es la móvil, tiene que tener músculo, y por ende es la que le imprime la movilidad para poderse arrimar, por decir así, o juntar contra la otra cuerda vocal, y por ende darle movimiento para permitir la vibración y por ende pues el sonido. En este recuadro pues se ve un poco mejor. Es que aquí me había trabado, no me acordaba porque estaba este recuadro, y era para que supiéramos, para que viéramos la diferencia de epitelio.
Este es epitelio respiratorio y este ya no es del epitelio respiratorio, porque este es escamoso. Es estratificado escamoso, o sea, no tiene epitelio respiratorio. Pero acordémonos que nos estamos refiriendo a la cuerda vocal, pues, verdadera. Para eso era. Y no me acordaba por qué lo tenía así. Entonces, en esta zona de aquí, pues es lo mismo. ¿Verdad? Estamos viendo las glándulas, parte de las glándulas, parte del sáculo, de la parte más superior, ¿verdad? Del ventrículo de esta zona. Y siempre pues vemos que está este epitelio es pseudostratificado ciliado, rico en glándulas seromucosas, como las que vemos pues aquí. Es bastante célula seromucosa. Entonces esto es parte de la falsa, porque es epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Sigamos. Aquí pues para entenderlo mejor, aquí vamos a hablar de lo que le llamaba del espacio de Reike, que es esta zona de acá. Está por abajo de la cuerda bucal. Este es el epitelio de la mucosa, el estratificado que tenemos en esta zona, cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué más de aquí? Bueno, las fibras elásticas. Sí, es que este era para explicar. Fíjense que ahorita tuve, como dicen, un lapsus interruptus, que se le va la onda a uno. Pues eso me acaba de pasar. Bueno, entonces estamos viendo pues las cuerdas. La cuerda vocal, esta es una cuerda vocal verdadera. Como estábamos hablando, pues el epitelio de ella cambia por completo. Aquí lo veíamos. Este epitelio de aquí. Este epitelio de aquí es estratificado, escamoso, sin estrato córneo. Le pongo ese de estrato córneo porque todos los epitelios escamosos tienen estrato córneo, pero a este nivel no. Entonces, por eso hay que recalcarlo. Entonces, a eso es lo que estamos viendo. Escamoso sin estrato córneo de la célula de la cuerda vocal, pues verdadera. Por abajo vamos a ver un espacio de Reike, que es lo que también corresponde a la lámina propia, que son fibras elásticas. Vean las que encontramos en esta zona de aquí. Vean. Junto con las de la lámina propia, que es la otra que está por abajo de la lámina propia, y ahí vamos a encontrar pues las fibras de colágeno y el músculo que está pues por debajo. Esta es una estructura de la cuerda vocal pues verdadera. Aquí para recordar las cuerdas vocales como se ven, allá un poquito más entendible que la que veíamos atrás. Entonces aquí sí podemos ver cómo se ve este epitelio y cómo cambia en esta zona. Cambia por completo el de la verdadera y el de la falsa, que sigue siendo respiratorio prácticamente. Vamos a ver también que hay bastantes vasos sanguíneos en esta zona de acá. Estos son cortes pues de vasos sanguíneos, estos que vemos acá. O sea, que es una zona que tiene bastante irrigación, bastante drenaje y también drenaje de ganglios linfáticos. Abundantes células seromucosas en esta zona, células seromucosas, y el músculo vocal, como nos está describiendo en esta zona, que es músculo esquelético. Ojo con eso. Es un músculo esquelético que de una u otra forma es voluntario, porque el habla es voluntaria realmente. A menos los que hablen dormidos, ahí ya no están hablando voluntariamente. No, es broma. Entonces, es el músculo vocal o también el músculo tiroaritenoideo. En los adultos podemos encontrar, pero en esta zona de aquí, en la zona de los ventrículos, estos son los ventrículos y hacia arriba ya son los sáculos.
En la zona de los músculos podemos llegar a encontrar hasta algunas agrupaciones de tejido islotes, se le llama también, de cartílago elástico, y también de grasa en esa zona, pero es más que todo en los pacientes ancianos. Por eso ustedes bueno, ustedes pueden constatar que la voz pues va cambiando a medida pues vamos creciendo, pues vean, pero me refiero más que todo, o sea, la voz cambia en la pubertad. Algunos de ustedes todavía hablan, no, mentira. Eh, Ustedes tal vez se recuerdan o vean videos, no sé, de cuando estaban más hipotes, y van a ver que tenían una vocecita más suave, los hombres más que todo, y hoy pues ya hablan un poco más ronco, ¿verdad? Entonces, eso se da por la acción hormonal, por el crecimiento, y eso es normal. No hay metaplasia, no hay cambios en el tejido. Pero a nivel ya de la edad adulta, sí, empieza a haber cambios en la voz, se vuelve más ronca. Entonces se vuelve más ronca porque hay cambio en el tejido. Al haber cambio en el tejido, la movilidad de las cuerdas vocales ya no es la misma, o el tono que le imprime al sonido ya es diferente. Entonces la voz es más ronca, es más grave, por decir así. Entonces por eso lo vamos a ver ahí. En las cuerdas verdaderas, pues ya hablábamos del epitelio escamoso, que es de tipo plano, que encontramos ahí, tiene algún características de pseudoestratificación también, y vamos a ver que estos le dan, bueno, ese epitelio es el que le da la característica de cresta, por eso es que se forma como una cresta, como una punta, por decir así, por eso es que se da esa forma, porque es como tipo de epitelio un poco más duro, por decir así, como lo que necesita a esas zonas a nivel es la vibración para que produzca pues el sonido, y de una forma también es el que impide que algo pase hacia abajo, es el que realmente se une con el otro. Estos no tienen movilidad, las cuerdas falsas, pues las cuerdas verdaderas sí. Entonces ayudan a que algo pues no pase hacia abajo, tienen que tener más rigidez, por eso el epitelio pues es diferente. Puede tener cierta coloración, o mejor dicho, esa coloración blanquecina es porque contiene algún cierto de melanocito, alguna cantidad específica, poca, de melanocitos en esa zona. Eso sí que son hallazgos ocasionales, eso no es que siempre se van a encontrar ahí esas formaciones pues, de melanina a nivel de las cuerdas vocales verdaderas. Todo el tejido de sostén, o sea, lo que mantiene esta cresta, lo que mantiene esta forma, es lo que se agrupa en el espacio de Reiki. Ahí es donde se encuentran pues todo el tejido de sostén. Ahí es donde están la estructura que le da pues la forma y le da la que ayuda a mantener la forma de la cuerda vocal pues verdadera. Ahí vamos a encontrar tejido fibrocolágeno de tipo laxo. No tiene prácticamente en esta zona tejidos linfáticos y hay poca irrigación realmente en esta zona de aquí. Solamente en la comisura anterior y posterior es donde encontramos eso, pero aquí en los tramos laterales pues no se encuentra. Y eso también es lo que produce cierto retraso en la transmisión de cáncer que se origina en las cuerdas vocales. Aquí es la diferencia. Si un cáncer se origina en las cuerdas vocales propiamente, no en las comisuras, el cáncer puede quedar limitado a esa zona. ¿Qué quiere decir con eso? Que posiblemente llega un paciente con problemas en el habla, voz arrastrada, voz débil, voz ronca, de la nada. Vamos a sospechar, pues primero, una lesión del nervio vago, por ejemplo, una parálisis de las cuerdas vocales, pueden ser otra, pero podríamos toparnos con una neoformación ahí. Le mandamos estudio y nos sale que es un cáncer, pero como tiene poca irrigación, poca irrigación sanguínea y poco drenaje venoso y también linfático, no se ha logrado ir, se ha quedado restringido a esa zona. Se puede operar y pues el paciente se salva, aunque pueda quedar con la voz o sin voz, ¿verdad? Podría ser, eso no lo puedo decir yo ahorita, depende de la extensión, pero esa es una ventaja
de que haya poca irrigación en la cuerda vocal propiamente dicha. Diferente es en las comisuras, ya lo hablamos, que es donde se unen tanto anterior como posterior. Abajo de todo lo que hablamos del espacio de Reike, que viene a ser, aquí vemos un poquito el espacio de Reike, que es donde va la estructura. Miren esto blanquito, voy a ver si le doy un poquito de ampliación. Solo sé que al darle ampliación pierdo, voy a ver si pierdo, aquí ya vamos a ver mejor. Este que vemos acá es el espacio de Reike. Miren, esto hoy lo entiendo mejor. Yo lo hacía en la de presentación y no me salía. Yo espero que se vea esta manito porque estoy grabando la pantalla. Entonces, este es el espacio de Reike del que estamos por hablarlo. Aquí es donde se encuentran las fibras elásticas. Y aquí vamos a ver, pero estas fibras elásticas, ojo con estas fibras elásticas, estas forman parte de los ligamentos tiroretenoideos que están en la parte pues inferior, porque estamos en la cuerda vocal pues inferior. Y luego pues encontramos las fibras musculares en esta zona y hay partes también aquí de fibras musculares en esta zona de acá. En todo este ligamento, porque todo esto es ligamento, pueden haber islotes de cartílago elástico, pero es bien escaso. Pero lo que me interesaba era que vieran el espacio de Reike. Todo esto es el espacio de Reike y parte del ligamento pues bucal o del ligamento tiroaritenoideo. Vamos a quitar. Sí, ya volvió. Entonces, eso más que todo. Hablamos del sáculo, esta zona de acá. Bueno, el sáculo es esta parte posterior. El ventrículo es en esta zona de aquí. Estos son pues los ventrículos laringeos y los sáculos laringeos. Estos también están cubiertos por epitelio respiratorio, igual a la cuerda vocal pues superior, como lo ven acá, la cuerda vocal falsa es el mismo tejido. Cambia, ya sabemos que en la cuerda vocal verdadera, a escamoso o plano estratificado. Este epitelio también del sáculo y del ventrículo tiene glándulas seromucosas. Bueno, ¿para qué darle tanta vuelta? Es igual al tejido respiratorio, no hay para dónde, tiene lo mismo. Y en esta zona de acá, donde tiene bastante trascendencia, es que en los niños vamos a encontrar agregados linfoides en esa zona, en esta zona de aquí. En los adultos ya no, ya ustedes tampoco. Pero en los niños sí, hay agregados linfoides, hay defensas. Acuérdense que los niños tienen que tener pues necesitan más defensas. Entonces, y las infecciones a repetición más frecuentes en los chiquitines son las respiratorias y por eso encontramos tejido linfoide en esta zona de aquí del sáculo o de los ventrículos. Y también podemos encontrar algunas células germinales en esta zona que vendrían a renovar epitelio que se dañe por alguna infección, por alguna patología que se da en los chiquitines, ¿verdad? Entonces hay células germinales en esta zona de aquí. Ahora, con respecto a la comisura anterior y posterior, que era lo que veíamos en estas, de la comisura anterior, aquí no veo la comisura posterior, esta es la comisura anterior. Las comisuras anteriores son de las cuerdas vocales verdaderas, no de las falsas. Ojo, es de las cuerdas vocales verdaderas. La comisura pues anteriores y posteriores, pues estas sí están cubiertas por un epitelio igual respiratorio, idéntico. La diferencia es en las crestas. Ahí sí cambia el epitelio, en las crestas de las verdaderas. Vamos a ver pues que también tiene fibrocolágeno, hay glándulas seromucosas, prácticamente es diferente, es igual, perdón, la zona no cambia en nada. Y que está rico pues en células linfáticas y células sanguíneas. Diferente pues en las crestas de las cuerdas vocales verdaderas, pues que ahí, en la punta, en esta zona de aquí, en esta zona de acá, aquí pues no tenemos
glándulas, células linfáticas y tampoco pues. Hay poca irrigación, así es más fácil. Creo que eso más que todo. Ya lo habíamos hablado, que eso pues permite que los cánceres que invaden esa zona, pues si es de ahí propio, lo envía fácilmente a otras zonas del cuerpo, o si es de otra zona del cuerpo, fácilmente hace nido, pero en las comisuras, tanto anterior como posterior. Hablemos un poco sobre la fonación. Entonces, la fonación, pues lo conocemos como parte del habla, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Que el habla en sí está relacionado con 3 zonas, pero en la parte de la producción del sonido, que es lo más importante, pues ahí tienen que ver la laringe, y la fonación pues se da cuando se unen las cuerdas vocales verdaderas y gracias al paso del aire que viene de los pulmones, genera vibración entre la unión de ambas de ambas cuerdas vocales, y esa vibración es la que genera el sonido, que gracias a la faringe, la boca y la cavidad nasal pues se producen las palabras y entendemos como fonación realmente. Entonces podemos resumir que la función principal de la laringe es la de hacer ruido, simplemente hacer ruido para comunicarse. Ya la especialización es debido a otra zona, pero hace ruido gracias a las cuerdas vocales. Esa es la función de la laringe, la fuente del aire que provoca la vibración. Ese es de los pulmones. El aire pues es expulsado con fuerza, ya decíamos que hay cierto esfuerzo desde los pulmones y él sale atravesando estas dos estructuras, pues la sale traspasando, por decir así, o pasando entre ellas. Y tanto pasa en medio de las verdaderas, que son las que están unidas, y también pasa por en medio de las falsas. Perdón. Y es cuando se genera pues el ruido, se genera pues el sonido. La distancia entre una cuerda vocal, bueno, la distancia que existe entre la derecha y la izquierda, se puede ajustar, o por decir así, la apertura que existe entre ellas se puede ajustar, y la misma tensión también, porque ojo con esto, la vibración no solo es porque se juntan, sino que también, o sea, hay un video que más adelante lo vamos a entender. Creo que tal vez estoy queriéndoles explicar algo y es mejor con eso que lo vamos a entender. O sea, estas cuerdas vocales cuando se juntan no solo van a tener características de movilidad hacia encontrarse una con otra, sino que también características de rigidez o de flojedad, por decir así, o de flacidez en ella. Y dependiendo de la flacidez o la rigidez y el nivel en que estén unidas, o sea, la apertura que exista entre la derecha y la izquierda, así va a ser el ruido que se va a generar. Entre más juntita, más fino el sonido. Entre más separados, más ronco. De ahí es que tenemos los diferentes sonidos por ejemplo, los cantantes de ópera, los tenores, los sopranos, los barítonos, ¿verdad? Es debido a eso, debido a la capacidad que ellos han tenido para hacer la movilidad, la vibración y todo pues en sus cuerdas vocales. Esto puede ser entrenado. Ojo con eso, esto se puede entrenar. La vocalización, ese es otro proceso, pero la fonación en sí o la generación de sonido a través de la laringe y de las cuerdas vocales pues, se puede también entrenar. Entonces pues esa tensión que existe también entre ellas pues puede ir siendo ajustada, ¿verdad? Para diferentes, de forma fina, por supuesto, no es hacerlo brusco, ¿verdad? Y esto pues se hace gracias al músculo voluntario, que es el músculo vocal o el aritenoide. Y ese músculo, tal vez no lo habíamos dicho, veíamos allá en estas diapositivas cómo está incrustado. Este es el músculo, ¿no? Pero sí, hay que tomar en cuenta que ocupa una buena parte de la cuerda vocal verdadera. Ojo con eso. Tiene bastante. Ocupa un buen espacio.
Entonces, y en gran medida, pues los sonidos se modifican por diferentes factores. La resonancia, como ya hablábamos, pues es producida por las ondas sonoras generadas que atraviesan la cuerda falsa y que entran en el ventrículo y el sáculo, porque tienen ellas, ya dijimos, tienen modulación, pero no son ellas las que lo generan, la falsa. Las verdaderas sí son las que lo generan. Pero al entrar en el ventrículo y en el sáculo, ellas tienen modificación del sonido. La capacidad de la rigidez y la capacidad de vibración y de apertura de las cuerdas verdaderas, pues es otro factor que se involucra en el sonido que se genera. Y por supuesto, pues la caja resonadora, las cuerdas vocales, la cavidad nasal, los senos paranasales, la cavidad oral, la lengua y el paladar pues duro y blando. ¿Qué más? Estos pues son los que tienen el control en la voz que ya se emite por los movimientos pues también que tienen que ver la lengua y los labios. Vemos aquí, este es un cuadro prácticamente resumen donde hablamos de los diferentes tipos de epitelio que encontramos. Epitelio estratificado escamoso lo encontramos en la parte superior de la cara laríngea laríngea o la cara posterior de la epiglotis. Aquí encontramos epitelio estratificado escamoso sin estrato córneo y lo veíamos también en parte, en esta zona de aquí, en parte de la cuerda vocal verdadera, que es esta de acá. En esa zona encontramos epitelio cilíndrico ciliado. En la parte superior y a la parte inferior, pues epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, el que hemos conocido como epitelio de la respiración o del tracto respiratorio. Bueno, eso. Quiero ver. Aquí vamos a ver un video. Quiero ver si sale. ¿Dónde está este video? ¿Y por qué no lo puedo activar? Aquí sí ya me entró un problema. ¿Por qué no lo puedo activar desde esta presentación? Vamos a finalizar aquí la presentación y voy a ver si puedo ponérselos sin, o sea, sí, porque no me aparece. No me aparece en ningún. No me da. No sé por qué. Me da aquí. Bueno, vamos a finalizar la presentación y permítanme, vamos a poner este video. Estoy en vivo, señores. Por eso no me da así, no me da como yo quiero. Permítanme. Vamos a ponerlo acá. Vamos a voy a quitar las notas y me hubiera gustado ponerlo. Lo voy a poner a pantalla completa todo lo que dé para que lo puedan ver. Porque no es lo mismo solo grabarlo, pero quiero ver. Vamos a ver si me da desde la diapositiva actual. Ahí está. La fonación posiblemente no es la función principal de la laringe,
sino que la función principal de ella es facilitar pues la respiración y así evitar la entrada de cuerpos extraños que se dirigen pues hacia los pulmones. Como vemos, pues la faringe está formada por cartílagos, articulaciones, membranas, músculos, que estos dan soporte a la cavidad laríngea, que es lo que está alojado en su interior. La cavidad pues presenta dos pares de pliegues que están enfrentados. Estos son los pliegues superiores, que son las cuerdas vocales falsas, y los pliegues inferiores, que son las cuerdas vocales verdaderas, de color blanco nacarado. Cuando estos se juntan, nada puede pasar hacia los pulmones. Y cuando se abren, pues sale la voz y por supuesto pues el intercambio de aire y se da pues la respiración. Solo los pliegues inferiores son los que participan en la producción de voz, que es lo que conocemos como la fonación, y por eso el nombre de cuerdas vocales verdaderas. Los pliegues estos vibran si están próximos y cuando se expulsa el aire, que ellos vibran y entonces es que se produce la voz o se produce. Al hablar pues o al cantar no solo interviene la laringe, sino que como cualquier instrumento de viento tenemos tres componentes principales: la fuente de aire, que son los pulmones, la estructura que transforma los sonidos y le da diferentes tonos, que eso es la laringe, y el tubo de resonancia que modifica y armoniza antes de que escuchemos lo que conocemos como la voz. Y entonces pues esto es lo que se involucran ya para modificar la voz, pues es la boca, la nariz y la cavidad nasal. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya tengo 1:50 de esta clase, ya es mucho para una clase y nos falta todavía una segunda parte que lo dejamos para la siguiente clase. Así es que nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Un gusto. Estudien, métanle con ganas. Y bueno, pronto ya veremos cómo están las notas para el lunes. Primero de hoy ya las tengamos, ya hayan hecho ustedes la evaluación con el doctor Baldomero. Les deseo que salgan bien para que mejoren sus notas y que pase la mayoría. O sea, la idea es que pasen todos, pero sabemos que eso no siempre se puede dar. Así es que espero que pase la mayoría. Un gusto y nos seguimos hablando. Me hacen la tarea, lo que les dejo pendientes por ahí, de cómo se puede el coronavirus pasar hacia la cavidad, cómo puede infectar el coronavirus por la vía óptica y cómo puede y por qué no puede infectar por la vía óptica o el oído. Cuídense, jóvenes. Buenas tardes.